Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Andrea Restrepo Gómez y les voy a presentar el estudio de caso. La problemática que identifiqué fue el escaso acompañamiento que tienen los estudiantes de secundaria por parte de sus acudientes. El contexto particular es en el municipio de Itagüí, en Antioquia, en el barrio San Francisco. Este barrio es una zona de alta vulnerabilidad, principalmente porque se formó a partir de asentamientos, porque ahí queda la cárcel de máxima seguridad del municipio. Según el plan de desarrollo actual del municipio, más de 62.000 personas, o sea, lo que atiende al 22% de la población, se encuentran en el régimen subsidiado de salud. En el CISBEN número 4, entre los grupos A y B, lo que indica pobreza extrema y pobreza moderada. Esto influye en lo que les decía de la problemática de la falta de acompañamiento, porque los padres tienen unas jornadas laborales muy extensas, hay alta informalidad, por lo tanto bajos ingresos, entonces ellos deben priorizar sus ingresos económicos frente al acompañamiento a los estudiantes. ¿Qué pasa entonces en el entorno educativo? Que hay un bajo rendimiento, unos altos riesgos de deserción escolar y eso hace que se reproduzcan las desigualdades. Para Bourdieu, el capital cultural familiar condiciona el desempeño escolar. Entonces, según esto, lo que estamos viendo es que efectivamente, al no haber unas condiciones para acompañar, esto condiciona que no haya un buen rendimiento académico. En el contexto sociopolítico general, América Latina, según la CEPAL, continúa siendo una de las regiones más desiguales del planeta. En Colombia principalmente hay unas grandes brechas sociales debidas al conflicto armado, a la concentración de la tierra y los ingresos, a la alta corrupción y a la baja inversión en educación. La OCDE nos dice que en Colombia se necesitan alrededor de 11 generaciones, 300 años, para que un niño o una familia pobre, si un niño pobre alcance el ingreso medio de la sociedad para salir de la pobreza. ¿Qué políticas recientes se pueden mencionar, sobre todo a nivel educativo? En el plan de desarrollo de la actual presidencia se empezó a trabajar la jornada única para ampliarla, el programa de alimentación escolar para que los chicos coman mientras están en el colegio y algunas estrategias de permanencia como actividades extracurriculares. Sin embargo, para la CEPAL, y tiene razón, la escuela por sí sola no corrige las desigualdades, sino que deben ser políticas intersectoriales. En el municipio de Itagüí particularmente, ha habido, según el plan de desarrollo actual, 74 programas, hay 74 programas estratégicos con 343 acciones de gobierno. Sin embargo, menos del 50% de los jóvenes acceden a la educación superior y viven en el municipio 30.857 víctimas del conflicto armado, de las cuales el 54% son mujeres. Entonces, a pesar de que haya mucha inversión pública y haya muchas políticas educativas, es difícil vencer estas situaciones en entornos sobre todo de alta vulnerabilidad, como en el barrio donde se encuentra mi colegio. ¿Cuál es mi interpretación sociopolítica del problema? Primero, que la desigualdad es estructural. El bajo acompañamiento no tiene nada que ver con la falta de interés, sino que es un asunto de pobreza, porque los acudientes no pueden acompañar porque están priorizando sus necesidades económicas. Que la escuela no es neutral, sino que reproduce estas desigualdades porque atribuye estos factores a una cosa particular. En mi colegio, por ejemplo, se le asigna el 10% de la nota general cuando los padres de familia si asisten o no a las reuniones. Obviamente no estoy de acuerdo con esta calificación. En el municipio además podemos ver que hay 350.000 millones de inversión en seguridad y 280.000 millones de inversión en educación. Entonces ahí se ve cuáles son las prioridades del municipio. Según Cirigliano, la educación es inversión social y también la educación
depende obviamente de la inversión que se haga para esta. Entonces, si no hay inversión, pues, o dependiendo de la inversión que haya, será obviamente la educación que tengamos. Respecto a los desafíos de las ODS, yo me enfoqué en el tercero, en el cuarto y en el quinto, pero como tienen que ver con educación, igualdad y asuntos de género, igualdad de género, es difícil ponerlos por delante frente a las necesidades económicas de los gobiernos. Dentro de las conclusiones pues, y propuestas, hay organismos internacionales como la UNESCO y la UNICEF que siempre priorizan la participación familiar para que haya permanencia escolar y calidad educativa, pero está también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que ven la educación como capital humano y productividad económica. Entonces es difícil y surgen tensiones entre esas entidades gubernamentales y esos organismos internacionales. Por ejemplo, en Colombia, el ICBF busca fortalecer condiciones familiares y educativas dignas. En el municipio de Itagüí hay una Secretaría de la Familia que tiene muchos programas para fortalecer la familia, pero es difícil cuando la educación se ve como capital humano y productividad y no como un asunto de mejora social. Dentro de las propuestas las hago pues a nivel de ámbito escolar, que es lo que me compete. Entonces está revisar las prácticas escolares que pueden reforzar la desigualdad. Un ejemplo de esas prácticas mal llevadas es la calificación a la asistencia de los padres. Se pueden implementar tutorías escolares y mentorías entre padres para que los estudiantes que no tienen acompañamiento cuenten con él. Crear canales de comunicación flexible para que los padres no siempre tengan que asistir al colegio. Y más importante aún, fortalecer una educación crítica y de calidad que permita a los estudiantes no solamente el bienestar económico de sus familias cuando salgan, sino la transformación social de las comunidades. Quiero leer textualmente esto que dice: la mejora educativa no depende solo de la escuela, sino de la articulación entre políticas públicas, condiciones sociales y participación familiar. Les dejo acá las referencias, muchísimas gracias, quedo atenta a sus comentarios.